Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno es poder estar nuevamente alrededor de las Escrituras en el día del Señor, entregando el mensaje que el Señor nos ha entregado también a nosotros previamente por medio de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Job, un libro extraordinario que cuenta, que muestra la historia de un hombre que sufrió de una manera increíble, más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar siquiera. Más allá de las aflicciones que en términos externos nosotros vemos relatadas aquí en el capítulo 1, versículos 13 al 19. No obstante, también eso sin duda produjo un impacto profundo, poderoso en su alma. Sin embargo, la manera en que él reacciona frente a esto muestra una perseverancia extraordinaria. Muestra la capacidad que Dios le concedió en su gracia de poder sobrellevar una carga pesadísima sobre sus hombros y no obstante no quedar postrado en tierra, sino levantar sus ojos al cielo y adorar al Señor en el cual había puesto su confianza. Milenios después de que fue escrito el libro de Job, que relata las aflicciones de un hombre piadoso, Santiago escribió su epístola universal. En ella cita a Job como un ejemplo de paciencia, o también se podría traducir de perseverancia en la aflicción. Como un ejemplo de paciencia o perseverancia en la aflicción. Se podría parafrasear lo escrito por Santiago como: ustedes han oído del hombre que se mantuvo firme perseverando bajo la carga, porque a eso se refiere la palabra griega de la cual se traduce esta palabra que significa paciencia o perseverancia. Este es Job, el hombre que se mantuvo firme bajo el sufrimiento más extraordinario que hombre alguno pueda haber sufrido jamás, exceptuando al Señor Jesucristo. Es la persona que más sufre en las Escrituras, por lo menos en los relatos que el Espíritu Santo ha querido dejar para nosotros. Las pérdidas sufridas por este hombre lo golpearon duramente. Recibió golpe tras golpe, uno tras otro, en un solo día. Sin embargo, enfrentó la prueba, el dolor, el sufrimiento de una forma encomiable. Cuando uno se acerca al libro de Job y ve con más detenimiento y quizás en una forma más meditativa y reflexiva el capítulo 1 y 2 del libro, sobre todas las cosas, piensa en que es tan difícil poder expresar nosotros ahora, después de 3.000 años o 4.000 años más o menos de cuando vivió Job, 4.000 años quizás, expresar con palabras lo que implicó para él. Es una temeridad prácticamente comenzar a decir, bueno, esto significa y esto es lo que pasó con Job, porque la verdad es que para nosotros es algo totalmente ajeno del punto de vista que no es nuestra experiencia personal. En la primera prueba que fue sometido Job, perdió completamente dos de las riquezas que él poseía y que están descritas ahí en el capítulo 1, versículos 1 al 5. La primera riqueza que pierde es la riqueza material y la segunda es la familiar. Y esto en forma completamente inesperada, sin ningún aviso, sin ninguna advertencia de que algo iba a venir sobre él de esta naturaleza, de este carácter. Esto acentúa el dolor todavía en cuanto al impacto que debió haber causado en él por el hecho de que desconocía completamente lo que había pasado en el cielo, que nosotros sí tenemos la perspectiva completa. Como una especie de película, cuando comienza una película y uno empieza a ver más o menos la trama en general y luego comienza el relato, esto fue lo que aconteció, pero el protagonista no tenía idea de lo que iba a pasar posteriormente. De esa misma manera nosotros aquí tenemos un cuadro más completo, porque tenemos la perspectiva celestial, lo que pasó allí entre la conversación, el diálogo entre Dios y Satanás, donde finalmente Dios accedió y permitió que Satanás afligiera a Job. No obstante, él no tenía idea de eso. Y esto es lo extraordinario.
la manera en que reaccionó frente al dolor, la manera en que enfrentó esa situación completamente inesperada y también, podríamos decir, desde el punto de vista humano, injusta. ¿Por qué? Porque obviamente él era consciente de que había caminado con Dios, era consciente de que había agradado a Dios en todas las cosas, hasta donde su conciencia podía llevarle a comprender que su vida había honrado efectivamente al Señor. Por eso, la fortaleza con la cual él reacciona frente a la tragedia es encomiable y es singular. Este mismo carácter que se describe al iniciar el libro y que es corroborado por Dios en 2 ocasiones es lo que lo sostiene en medio de sus aflicciones, es lo que lo mantiene en pie. Fue entonces su riqueza espiritual, la cual nunca perdió, la que lo sostuvo en medio del dolor. Fue su piedad la que lo preparó para estos momentos terribles que enfrentó. Fue su estrecha relación y comunión con Dios la que preparó su corazón para responder ante la tragedia con gratitud y adoración a Dios, porque esa es la manera en que reaccionó. Y esto nos enseña a nosotros una lección muy práctica y que debe ser una vivencia también en nuestro corazón, el hecho de que debemos atesorar como lo más grande, lo más preciado para nosotros nuestra riqueza espiritual. Porque la riqueza espiritual, la que nunca vamos a perder y es la que nos capacita para enfrentar el sufrimiento y la aflicción en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida, cuando vengan esas aflicciones conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, lo que nos sostiene no es lo que poseemos, sino lo que somos en Cristo. Lo que nos sostiene en medio de la aflicción no es lo que nosotros poseemos o hemos adquirido en esta tierra, sino lo que somos en Cristo, es decir, lo que Cristo hizo por nosotros. En esa posición privilegiada que tenemos en el Señor, es donde encontramos la fuerza para responder ante el dolor de una manera adecuada. Son las riquezas espirituales que tenemos seguras en Cristo las que definen la forma en que enfrentamos la prueba. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria la que nos capacita para responder ante la prueba con gratitud y adoración. Sin eso, ninguno de nosotros podría responder de la manera en que vemos aquí que Job respondió en nuestra relación íntima con el Señor. Es el hecho que estamos en Cristo, es lo que nos da la fuerza para poder pasar por el fuego y no quemarnos, pasar por las aguas y no ahogarnos. El punto crítico del relato que une la reunión celestial con los acontecimientos que están a punto de venir en la tierra es la frase final del versículo 12. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí está el nexo, aquí está la bisagra que une lo que pasó en el cielo, lo que se determinó en las esferas celestiales y lo que iba a acontecer aquí en la tierra. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, inmediatamente fue autorizado por Dios para afligir a Job. Inmediatamente él comenzó su tarea. En la tierra era un día normal, los hijos de Job se reúnen a disfrutar una de sus veladas a las cuales estaban acostumbrados, una velada familiar de confraternidad, a disfrutar en la casa del primogénito. Todos felices, todos gozando de un tiempo especial como familia, pero Satanás salió de la presencia de Dios, de delante de la presencia de Dios, y entonces comienzan los acontecimientos aquí en la tierra. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún
Estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del norte y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. La obra destructiva de Satanás comienza inmediatamente. Dios le da la autorización. La obra destructiva de aquel que vino, como dice el Nuevo Testamento, a hurtar y destruir, comienza a materializarse en la vida y la familia de Job. Primero son las abundantes posesiones materiales las que se fuman. 3 criados son los mensajeros que llegan a la casa de Job para anunciar las terribles noticias de la pérdida definitiva de todas sus riquezas materiales. La escena es tan vívida y palpable que nosotros podríamos de alguna manera imaginar, ¿cierto?, que pudiésemos estar allí como espectadores de lo que está ocurriendo, y entonces veríamos a una persona primero que llega jadeante, corriendo, desesperado, sin tocar, entra a la casa de Job y le dice, esto fue lo que pasó, vinieron los sabeos y hicieron este desastre con nosotros. Mientras todavía no terminaba de hablar ese, viene otro corriendo. Y otra vez, la noticia es trágica. Cayó fuego del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y solamente escapé yo. Y luego viene otro y dice, los caldeos se arremetieron y finalmente se llevaron todo y destruyeron todo. Y ya se acabó. Estas frases muy breves como que muestran o que describen lo que pasó, están llenas de también emociones profundas, seguramente en los hombres que fueron a dar la noticia y en la forma en que Job recibió estos golpes, uno tras otro, cuando todo iba bien, cuando no había problemas, cuando seguramente Job estaba orando por sus hijos mientras sus hijos estaban disfrutando en la casa familiar, en la casa del hijo menor, o sea, mayor, quiero decir, primogénito. Golpe tras golpe fueron llegando sobre este hombre, noticias malas todo el tiempo, una tras otra. Job quedó arruinado en el término de un día. A causa de robo, catástrofes naturales y consecuencias de guerra, el rico Job se volvió pobre. El periodo de gran prosperidad se acabó de un momento a otro. Sin embargo, esto no es todo. No es todo. Todavía podría decir Job, me queda mi familia, mi preciada familia. Mis hijos a los cuales he encaminado en la senda del Señor. Mis hijos a los cuales le he enseñado la grandeza de Dios, el poder de Dios, que debían temer a Dios y vivir bajo su autoridad. Todavía quedan ellos. Pero viene el cuarto mensajero. Versículo 18 y 19. El último golpe llegó para decirles que sus hijos habían muerto. Le anunció la repentina muerte de sus 10 hijos a consecuencia de una catástrofe de la naturaleza. Entendámoslo bien, Job no perdió a uno de sus hijos, no perdió a 2 de sus hijos, perdió a todos sus hijos en un solo día. Toda la feliz familia quedó repentinamente destruida, una prueba de dimensión inimaginable. Hermanos, nosotros ni siquiera podemos llegar a comprender ni un porcentaje mínimo de lo que eso significó para este hombre justo, temeroso de Dios, para este hombre con una integridad a toda prueba, para este hombre que incluso recibió el elogio de parte de Dios de que tenía un carácter inigualable de piedad.
Podemos pasar días y meses y años tratando de entender la dimensión de la tragedia y nunca podremos. El solo pensar en lo que está pasando por el corazón de este hombre justo es una temeridad de parte nuestra, el imaginarnos. Por eso yo decía, es muy difícil hablar de él desde una perspectiva como la que estamos nosotros, sin mayores dificultades en términos generales, mirando retrospectivamente la historia, tratando de imaginar la situación en la cual ocurrieron los hechos y lo que pasó en el corazón de Job. Ahora, ¿no es singular que lo que más profundiza ese agudo dolor que debió sentir Job es el hecho de que Dios no le dio ninguna explicación de lo que estaba pasando, a pesar de que era su siervo por excelencia en términos singulares? A pesar de Dios reconocer que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, delante inclusive de Satanás. A pesar de elogiarlo de esa manera, no obstante, no le dio ninguna explicación por lo que estaba pasando. No advirtió antes ni tampoco vino en ese momento, después de la tragedia, a consolarlo. Ningún consuelo llegó de parte de Dios. El silencio del cielo se hizo más devastador que las mismas tragedias probablemente. Y esto nos recuerda un hecho significativo, el más glorioso hecho de la historia de la humanidad, cuando el Hijo de Dios también estuvo en la cruz y esas últimas horas Él gritaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo único que se escuchó del cielo fue un silencio devastador. Nadie vino a consolarle. Nadie le dio explicaciones. Había sido abandonado por el Padre para que nosotros un día pudiésemos ser aceptados por el Padre. Ahora, en este momento en la vida de Job la carga se hace insoportable. Porque no solo es la tragedia, que ya es extraordinariamente grande, perdió sus riquezas materiales en un día, perdió su riqueza familiar en un día, sino también es el hecho de que no recibe nada de parte de Dios, explicación alguna, ni consuelo alguna, absolutamente nada. Tratemos de entender entonces la imagen de este hombre, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre santo, un hombre piadoso, un hombre ejemplar desde todo punto de vista, delante de Dios y delante de los hombres. Sin embargo, está consumido por el dolor. La aflicción llega a un grado sumo en su vida. A estas alturas podemos imaginarnos el rostro de Satanás y sus huestes de maldad. Expectantes, con una sonrisa, esperando que este hombre justo y recto, temeroso de Dios, apostatara. Deseosos de escuchar de este hombre una palabra de maldición en contra de Dios por toda su tragedia. Podríamos pensar que Satanás está diciendo, no podrá soportar esto sin reaccionar en contra de su Dios. Le hemos quitado toda su riqueza, hemos destruido su familia, ya no tiene nada a qué aferrarse. Ahora veremos cómo blasfema contra Dios. Ahora veremos cómo blasfema contra Dios. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese era el objetivo, el propósito de Satanás. A eso apuntaba sus acciones. Y entonces estaban expectantes. ¿En qué momento, después de toda la tragedia, Job levanta su puño contra el cielo y empieza a maldecir al mismo Dios? Sin embargo, lo contrario es lo que ocurre, y esta es una lección inestimable para nosotros, queridos hermanos. ¿Cuántos creyentes han aprendido a enfrentar el dolor y pasar la prueba honrando a Dios gracias al ejemplo extraordinario de Job? Porque aunque era un gran hombre de Dios, era un hombre.
Era un hombre común y corriente como nosotros, obviamente, con todas las características singulares que la Biblia describe de él, en su relación estrecha, en su intimidad con Dios, un hombre extraordinario sin duda, pero un hombre al fin. Y por ser este texto tan maravillosamente instructivo, lo veremos en dos partes. La primera esta semana y el domingo siguiente, Dios mediante, abordaremos la segunda. En el día de hoy nos detendremos en el verso 20 nada más, considerando el contexto anterior, por supuesto, versículos 13 al 19, pero en el verso 20 vamos a poner nuestra atención. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lo primero que nos dice para poder aprender a enfrentar la tragedia, la aflicción, el dolor, el sufrimiento más grande que un creyente debe tener es que puede perseverar, pero la perseverancia no significa ignorar el dolor. No significa pasar por alto el sufrimiento, no significa obviar el hecho de que el alma experimenta dolores inimaginables. El versículo 20 tiene 20 palabras en el texto hebreo y relatan lo que hizo Job antes de decirnos lo que Job dijo. Notemos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Lo que Job hizo. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que Job dijo. ¿Lo notan? Versículo 20, lo que Job hizo. Versículo 21, lo que Job dijo. Nosotros nos vamos a quedar en lo que Job hizo, en su actitud frente al dolor, frente a la prueba más terrible, frente a la aflicción más grande que podía haber enfrentado. 5 de estas 20 palabras son verbos, indicando la acción del protagonista. Esto es muy importante. Cada una de ellas expresa, cada uno de estos verbos expresa externamente la respuesta ante los acontecimientos trágicos que él sufrió. No sabemos cuánto tiempo después de los hechos Job reaccionó, pero sí sabemos cómo lo hizo. No sabemos qué pasó inmediatamente cuando terminó el último mensajero, el cuarto mensajero, llegando con la noticia trágica de que todos sus hijos habían muerto. No sabemos qué pasó después, cuánto tiempo transcurrió hasta que él reaccionó, pero sí sabemos la forma en que reaccionó. Y estas son lecciones para nosotros tremendamente importantes. Lo primero que hizo fue levantarse. Entonces Job se levantó, ese es el primer verbo, se levantó. Obviamente la implicancia es que estaba postrado en tierra. La implicancia es que estaba manifestando el dolor profundamente por lo que había ocurrido, como un mazazo que lo dejó prácticamente en un aturdimiento emocional. Él se levanta del suelo. Lo que es indicación que estuvo postrado en tierra y que estaba experimentando el dolor y el sufrimiento vívidamente. Sin embargo, no se quedó allí, se levantó. Lo segundo que hizo fue que rasgó su manto, dice. Esta era la túnica exterior con la que las personas se cubrían del frío normalmente en las noches, como una expresión externa de su profundo dolor. Fue la acción de un hombre angustiado que no oculta su dolor. Tercero, se rapó la cabeza. Alguien comenta sobre esta acción. Dice: el cabello es siempre presentado en las Escrituras como la gloria de una persona.
Es la expresión de su valor. Por tanto, era una señal de su abatimiento y pérdida de gloria personal la que estaba expresando Job a través de esa acción. Estas tres acciones externas muestran lo que estaba pasando en su corazón y él cómo estaba percibiendo la tragedia. Estos primeros tres verbos muestran el dolor de un hombre abatido, angustiado hasta el extremo. La Escritura aquí quiere expresarnos que la tristeza de este hombre santo era tan grande y tan vehemente que no pudo consolarse y que fue más allá de la costumbre normal, rompiendo sus ropas para mostrar que experimentaba tal angustia y que estaba tan acongojado hasta lo más profundo de su corazón. Job estaba sumamente atribulado y nunca trató de ocultar su dolor. No se espera, hermanos, de un hombre de Dios que asuma las tribulaciones como un estoico, como alguien que niega la realidad del dolor, como alguien que se niega a experimentar o manifestar la experiencia terrible del dolor que está sufriendo. Cuando los creyentes tienen que experimentar la vara, sienten sus azotes vívidamente, tal como lo hace un incrédulo. En esto no está la diferencia. La diferencia no está en el hecho de que nosotros los creyentes no sufrimos o no experimentamos sensaciones tremendamente fuertes en nuestra alma cuando pasamos por la aflicción. Pretender que por el hecho de que somos hijos de Dios no vamos a sufrir es un absurdo. La Biblia está llena de lo contrario. O pretender que no tengamos que expresar ese dolor en manifestaciones externas también es absurdo. Criticar a un creyente porque manifiesta su dolor en términos externos no tiene sentido. Somos seres humanos. Estamos llenos de la cabeza hasta los dedos de los pies de un sistema, como un sistema eléctrico, bien sabemos, ¿verdad? A través de neuronas que se conectan entre sí, que llevan todas nuestras sensaciones, lo que experimentamos, al cerebro y viceversa. Del cerebro también vienen las órdenes hacia el miembro más pequeño de nuestro cuerpo. Expresamos dolor físico, expresamos dolor emocional profundo cuando decimos parece que tengo el alma dividida, cuando un ser, una persona que mucho amábamos parte en una forma trágica o no, pero sentimos un dolor interno profundo. No podemos negar eso. Alguien dijo, el negar el dolor es propio de personas cuya mente está enferma. Calvino dice, notemos que la palabra paciencia no significa que los hombres deban ser mentalmente disminuidos, que no deban sentir tristeza, que nunca se deben sentir ofendidos cuando experimentan alguna aflicción. Virtudes cuando son capaces de dominarse y controlarse de tal modo que no cesan de alabar a Dios en medio de todas sus aflicciones. Allí está la virtud y allí está la diferencia. La diferencia no es que no sintamos dolor, sino la diferencia es cómo reaccionamos frente al dolor. Que no son abatidos por la angustia, continúa diciendo, ni tan absorbidos por ella que renuncian a todo. Que en cambio luchan contra sus pasiones hasta poder aceptar la buena voluntad de Dios para concluir como Job lo que hace aquí diciendo, no verbalmente, pero a través de sus acciones, que Dios es totalmente justo y que Él no va a culpar a Dios por lo que está pasando. Job está diciendo a través de sus acciones, yo me niego a culpar a Dios por lo que está ocurriendo. Aunque ustedes notaron en el relato que uno de sus criados le dice, descendió fuego de Dios. Obviamente en alusión, lo más probable, un rayo. No obstante, Job reconociendo que todo venía de Dios, porque él conocía a ese Dios soberano que controla todas las cosas, no obstante, él no está dispuesto a culpar a Dios. Pero eso no le lleva a ocultar su dolor.
Hermanos, un hombre piadoso es aquel que enfrenta el dolor, no el que lo trivializa o niega. Este hombre es más espiritual, dice la gente. ¿Por qué? Porque ni siquiera lloró cuando partió uno de su familia. No. Eso no es signo de ser más espiritual. No. Nosotros también sentimos amargura de espíritu y angustia del alma. Sufrimos intensamente las consecuencias de una tragedia. Tratar de negar o disfrazar esto es simplemente hipocresía. Y un creyente piadoso, en este caso Job, no es un hipócrita, sino un hombre sincero, genuino, transparente. Y por eso transparenta también su reacción frente al dolor. Estos tres primeros verbos, se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, son expresión precisamente de eso. No escondió Job su dolor. Sin embargo, no levantó su puño contra el cielo para renegar del Señor. Job, en lo profundo de su corazón, aunque no entendía por qué estaba sufriendo tan terrible tragedia, sí sabía que Dios no aflige sin causa ni propósito. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros es para llevarnos a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Él. Job no permitió que su dolor se transformara en desesperación, y allí hay una diferencia notable. No permitió que su dolor se transformara en desesperación y en desilusión respecto de Dios. Nunca él iba a pecar contra Dios. Más adelante, versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto nos lleva entonces al segundo punto. ¿Qué hizo? Expresó su dolor, manifestó su aflicción en una forma externa, mostrando que aún el hombre más perfecto delante de los ojos de Dios, desde el punto de vista como Dios lo describe aquí, no obstante, también sufre, también se duele, también experimenta la tragedia en todo su ser, física, emocional, espiritualmente. Sin embargo, positivamente, Job hace dos cosas más, y aquí están los últimos dos verbos del versículo 20. Y se postró en tierra y adoró. Y se postró en tierra y adoró. Decimos lo primero, nosotros también lo podemos experimentar, pero aquí hay una actitud singular, extraordinaria, en medio de la aflicción tan más grande que él estaba viviendo. Perseveró en la aflicción, volviéndose a Dios en adoración. Volviéndose a Dios en adoración. Perseveró en la aflicción, no solo demostrando su dolor, no escondiéndolo, sino también volviéndose a Dios en adoración. Y esto es lo extraordinario. Se postró. El verbo hebreo implica caer postrado en absoluta sumisión y adoración. Ese es el sentido. Caer postrado en absoluta sumisión y adoración. No es una señal más de dolor, sino de humillación. Job no se puso a gritar y a autocompadecerse. No fueron gritos de conmiseración los que salieron de su boca. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto tan terrible? Cuando yo soy un hombre honesto, un hombre sincero, transparente delante de Dios y de los hombres. Yo soy una buena persona. ¿Por qué a mí? No hizo eso. La actitud de postrarse en tierra, cuán largo era una persona, era considerado en la antigüedad como la expresión más sincera de respeto y sumisión al Dios creador. Respeto y sumisión ante el Dios creador. Pero ¿cómo? Si Job sabía que lo que estaba pasando venía de Dios. Él así entendía las cosas. De hecho, más adelante lo expresa gráficamente a través de sus palabras en alguna de sus defensas.
ante sus amigos. ¿Por qué entonces busca a Dios? Cuando en realidad si él cree que Dios es el que lo está afligiendo, ¿por qué ahora busca a Dios? Es decir, se acerca en el fondo a quien lo está afligiendo. Obviamente él no sabía lo que pasaba y que era Satanás, el instrumento en ese sentido, ¿cierto? Que lo estaba afligiendo, pero de todas maneras, él vuelve su rostro al Señor. Esta es una actitud, hermanos, que revela en todo su esplendor el corazón de un hombre completamente consagrado a su Dios. Él no estaba dispuesto a perder la riqueza más grande que el hombre pueda tener, que es su riqueza espiritual. Él se iba a aferrar con todo su corazón y con toda su alma a su Dios. Nos preguntamos cuántos en esta tierra, incluyéndonos, por supuesto, también nosotros, reaccionaríamos así ante el dolor y la aflicción. Yo cuando preparaba la exposición de esta mañana decía, qué difícil es poder hablar de esto, porque claro, mientras nosotros estamos bien y no tenemos ningún problema, más que algunas situaciones puntuales sin mayor importancia sobre nuestra vida, no estamos pasando por el fuego terrible de la prueba, es fácil decir, no, así nosotros tenemos que actuar. Es fácil aconsejar a otros. Sin embargo, estar en la aflicción, así como este hombre estuvo en esa aflicción terrible, sin ningún tipo de explicación de parte de Dios, debió ser algo inimaginable. Pero ningún reproche salió de la boca de Job. Ninguna amargura. Nada de puños cerrados levantados al cielo gritando, ¿cómo te atreviste a hacerme esto después de haberte servido y honrado todos estos años? A mí que siempre procuré vivir en integridad y rectitud delante de ti y de los hombres. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Uno podría esperar que él gritara de esa manera delante de Dios. Pero nada de eso, sino se postró y adoró. Se postró y adoró, y uno piensa, ¿cuán lejos estoy de ser una persona así? ¿Cuán lejos estoy de amar a Dios de esa manera? Más allá de las aflicciones. ¿Cómo respondería si Dios me quita todo, absolutamente todo, como le quitó a Job aquí? ¿Cómo respondería yo frente a esa situación? Yo, hermanos, no sé qué piensan ustedes en este momento que estamos hablando sobre este hombre extraordinario. ¿Cómo actuarían ustedes? ¿Cómo reaccionaríamos frente a ese dolor y esa aflicción inimaginable? Es algo tremendo. Las expresiones de dolor, de luto, como lo diríamos hoy, nos está enseñando el texto, deben ser equilibradas con expresiones de sumisión y adoración al Señor. Ahora, esto es lo extraordinario. La lección principal es que nada cambia cuando lo perdemos todo. Nada cambia cuando lo perdemos todo. Todavía Dios está con nosotros. Cuando Él quiere tomar lo que es suyo, porque lo que tenía Job era de Dios, Dios se lo concedió. Ahora no se lo concedió como el maná que descendió del cielo, ¿cierto? Y que Él simplemente lo recogía, sino prosperando la obra de sus manos. Un trabajo arduo estuvo detrás de su prosperidad material. Un trabajo arduo también estuvo detrás de su singular familia, que Él también protegía por medio de oraciones permanentemente, preocupándose por la santidad de sus hijos para que no ofendieran a Dios. Todo fue un trabajo, un esfuerzo, un sacrificio. Sin embargo, todo procedía de Dios. Y entonces Dios lo toma un día y le quita todo eso que le había concedido por gracia. Y Él está diciendo con su actitud, no importa. Lo perdí todo, pero todavía tengo a Dios. Y eso es lo importante. Podemos perderlo absolutamente todo, pero todavía tenemos al Señor. El que murió en la cruz por nosotros, el que nos sacó de la miseria espiritual en la cual nos encontrábamos.
Todavía Él está relacionado con Dios, con nosotros de una manera especial, particular. Él está guardando nuestra vida. Y sobre todo Él está guardando ese depósito, como dice el apóstol Pablo, para aquel día. Por lo cual padezco esto y no me avergüenzo. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Allí está nuestra riqueza más grande, más extraordinaria. Lo perdemos todo, pero todavía tenemos con nosotros al Señor y esa relación jamás, jamás la perderemos. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en nuestra vida. Si no nos queda nada sino Dios, no hemos perdido nada. Si no nos queda nada sino solo Dios, no hemos perdido absolutamente nada. Todavía lo tenemos todo. Todavía lo tenemos todo. Aún si perdemos nuestra vida, todavía lo tenemos todo. Por eso cuando el corazón de los creyentes decae por las situaciones puntuales que estamos viviendo, por esta pandemia, y hay temor y terror que quizás podamos ser contagiados y quizás podamos incluso morir por esta situación, la pregunta es, ¿qué vamos a perder? ¿Qué vamos a perder si tenemos a Cristo? No importa que lo perdamos todo, no hemos perdido nada. Esta es la forma en que se contabilizan las cosas en el reino de los cielos. Es totalmente distinto a lo que nosotros registramos aquí en la tierra. Es totalmente distinto. Cuando Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo como la Biblia lo presenta, entonces nada podemos perder. Tenemos todo en Él. Eso es lo que Job está diciendo con estas acciones. En realidad todas estas pérdidas, aunque impactaron su corazón, aunque traspasaron su alma de dolor, lo afligieron terriblemente, no obstante, él está diciendo, Dios, tú eres digno de ser adorado porque todavía tú estás conmigo. Hermanos, si nosotros viviéramos esta forma de comunión con Dios, si nosotros viviéramos como la Biblia presenta lo que significa ser un creyente genuinamente, entonces esa vida impactaría a la sociedad, a la cultura en la cual nosotros estamos. La gente vería un Dios, como la Biblia lo revela, glorioso. ¿Qué ejemplo? ¿Qué forma de reaccionar ante la tragedia? Ahora, la sumisión de Job no fue artificial. Alguien puede decir, bueno, sí, se postró, pero se mordía la lengua para hablar contra el cielo. Alguien podía decir, sí, hizo eso, pero en realidad en su corazón estaba enojadísimo con Dios. No, la sumisión de Job no fue artificial, sino real. El teólogo de Ginebra, Calvino, comenta, vemos algunos que se postran en tierra, pero siguen tan enojados que si les fuera posible, ascenderían a las nubes y harían guerra contra Dios. Vemos a aquellos que se extravían en su despecho, pero es porque no pueden ir contra Dios como quisieran. En cambio, Job, muy por el contrario, se postra en tierra para adorar, mirando ciertamente a Dios, para humillarse ante su excelsa majestad. En cambio, Job se postra en tierra para adorar, mirando ciertamente a Dios, para humillarse ante su excelsa majestad. Era genuino lo de Job. Recuerden su integridad, no era un hombre que hacía algo externamente y sentía o experimentaba otra cosa internamente, no. Era un hombre que en medio del dolor genuinamente adora a Dios. Esta es una sumisión real, auténtica, no fingida.
cuando vemos la actitud de este hombre, no podemos más que ser confrontados. En la forma en que nosotros vivimos, en la forma en que nosotros experimentamos nuestra relación con Dios. Job nos está diciendo, o Dios nos está diciendo por medio de la historia de Job, el Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana y nos está diciendo, cuando nuestro dolor nos dobla hasta dejarnos postrados en el suelo, adoremos al Señor. Tanto como cuando recibimos todos los bienes, cuando recibimos todas las cosas en abundancia. En uno y otro caso, en la abundancia y en la escasez. Cuando lo tenemos todo y cuando no tenemos nada, adoremos al Señor. Este puede ser nuestro Getsemaní privado. En medio de la lucha de nuestros pensamientos, al no entender el dolor que estamos sufriendo, adoremos al Señor. Derramemos nuestra alma angustiada delante de aquel que tiene compasión de nosotros. En medio de la confusión de nuestros pensamientos y sentimientos y emociones, que como un mar en tempestad están allí a punto de salir, adoremos al Señor. El mismo que nos hirió es el mismo que nos vendará. El mismo que nos afligió es el mismo que nos restaurará. Y si no lo hace en esta tierra mientras pasamos aquí en esta vida como peregrinos, no obstante sabemos que enjugará toda lágrima de nuestros ojos más allá de esta tierra. La Escritura nos alienta a derramar nuestro corazón delante del Señor. Él es nuestro refugio. Hermanos, que podamos enfrentar cada aflicción inclinando nuestro corazón en reverencia y sumisión y levantando nuestros ojos a los cielos en adoración a nuestro glorioso Señor, porque Él es digno, aun cuando nos quite todo. Él es digno. Yo sé, no es fácil ciertamente. Por eso digo, mientras nosotros estamos en tiempos donde no estamos afligidos, ni siquiera sufriendo mínimamente lo que sufrió este hombre, alguien puede decir, bueno, es fácil hablar de esa forma. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Y esta es una de mis reflexiones personales que yo hice al estudiar este texto. Es el hecho que Dios nos está preparando para momentos así. Nos está preparando para situaciones de esa naturaleza. No todos vamos a pasar por lo mismo, no todos vamos a sufrir las mismas aflicciones, no obstante, todos vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida. La tragedia puede estar más cerca de lo que nosotros quisiéramos. Y entonces, ¿qué hemos de hacer aquí? Debemos enfrentar la aflicción inclinando nuestro corazón en reverencia y sumisión. Esta es verdadera adoración. La verdadera adoración no se da solamente en los momentos en que todo viene bien y que no tenemos problemas. La verdadera adoración se refleja y se revela en cuanto a su cualidad más extraordinaria cuando estamos pasando por las situaciones más difíciles de nuestra vida, cuando no tenemos control sobre las cosas, cuando parece que todo se viene sobre nosotros, cuando las malas noticias se multiplican una tras otra. Allí se ve la verdadera adoración. Rendir nuestra voluntad, nuestros afectos y nuestros sentimientos y pensamientos a la voluntad del Señor es la expresión de una adoración genuina. Alguien reflejó de una manera preciosa esta entrega y sumisión de Job con estas palabras. Por lo tanto, Job, conociendo el verdadero uso de la aflicción, se postra en tierra para honrar a Dios como diciendo, escuchen bien, Señor, es cierto que hasta ahora te he honrado y servido mientras yo prosperaba. Y mientras vivía en mis grandes triunfos me deleitaba en servirte. Pero, ¿qué de ello? No me conocía totalmente a mí mismo. Y ahora veo
mi debilidad y que somos criaturas miserables. Así que, Señor, ahora vengo a rendirte un nuevo honor si te agrada afligirme en el mundo. Señor, me rindo voluntariamente a ti y no pido nada sino el rendirme sujeto a tu mano sin importar lo que de ello resulte. En otras palabras, Señor, aquí estoy. No tengo nada de lo que un tiempo disfruté, donde te serví con alegría y sencillez de mi corazón, pero con transparencia y con una limpia conciencia. No obstante, Señor, ahora entiendo que tú me estás afligiendo, pero a pesar de que me aflijas, yo te estoy rindiendo adoración porque tú eres digno de ser adorado. Hermanos, ¿cuándo hemos orado así? ¿Cuándo hemos clamado así? Más que un clamor para que el Señor haga algo en nosotros, sino, Señor, permíteme que te rinda adoración aún en el dolor más profundo de mi alma, aunque sea traspasada de angustia mi corazón, y esté hecho pedazos, Señor, no obstante todavía permíteme levantar mis ojos al cielo para adorarte. Eso es, hermanos, la expresión más extraordinaria de lo que significa tener una relación viva y genuina con el Dios vivo y verdadero. De eso se trata, no se trata de ceremonias externas que podemos copiar fácilmente, que podemos aprender de memoria. No, se trata de la relación con Dios, que aún cuando no escuchamos ninguna explicación del cielo, cuando no vemos ningún consuelo, cuando no vemos ninguna respuesta, inclusive a nuestra aflicción, no obstante, nos postramos y adoramos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Permítanme hacer un último comentario en este sentido. Podemos imaginar la decepción de Satanás y su hueste de maldad. Podemos imaginar el ceño fruncido de él, porque esperaban una actitud de rebelión contra Dios por parte de Job, y lo que ocurre es todo lo contrario. Esperaban que levantara su puño contra el cielo, que se rebelara en contra de Dios absolutamente, que apostatara y que dijera: nunca quiero saber nada más de ti. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Esperaban ira, rabia, apostasía por parte de Job en relación a Dios. Sin embargo, Job enfrenta el dolor y la aflicción incomprensible con mayor consagración, mayor sumisión y adoración a Dios. La victoria de Dios es completa, es total. Hermanos, ¿cómo quisiera que un día el Señor dijera eso también y pudiésemos callar las voces del infierno, diciendo: voy a seguir adorando a mi Dios, voy a seguir caminando con Él, voy a seguir honrándolo con todo lo que soy y todo lo que Dios me ha concedido, porque Él es digno. A pesar de todo, seguiré caminando con el Señor. En conclusión, y yo sé que lo que dijimos es pobre en relación a lo que realmente pasó. Yo sé que solo balbuceamos algunas cosas, porque esto es más grande de lo que nosotros podemos expresar. Sin embargo, podemos concluir que en tiempos en que la victimización parece ser un arma política y social adoptada por todo el mundo y lamentablemente incluso por creyentes en el día de hoy, aquí tenemos un cuadro de un hombre que no se compadeció a sí mismo nunca, que nunca se victimizó, que nunca dijo ¿por qué a mí? Sino que por el contrario, enfrentó su terrible aflicción mirando al cielo, buscando a Dios y adorando a Dios.
No miró hacia el lado para ver quién es culpable de lo que me está pasando. No buscó victimarios y él se victimizó, sino que miró al cielo y adoró a Dios. No como un estoico, sino como un hombre de Dios, dependiendo en todo de su Señor. Y él podría decir claramente, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque el Señor nos quite absolutamente todo, en Él esperaré. Esa es la conclusión a esto. Seguiré adorando a Dios con una comprensión renovada de mi gran debilidad y en consecuencia de mi mayor necesidad. Y mi mayor necesidad es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno de ser honrado. Aunque aún vengas por mi vida, tú seguirás siendo digno. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder abrir nuestros ojos. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender algunas cosas. Quizás muchas otras no somos capaces de percibir. De seguro que es así, Señor, pero gracias por lo que hemos podido entender. Pero Padre, ayúdanos a que esto no quede en nuestra cabeza, simplemente, sino que integralmente transforme nuestra vida. Y nos prepares para esos tiempos que tú quieres que enfrentemos en lo sucesivo. No sabemos qué es lo que viene, pero que podamos reaccionar de esta manera. Guardar silencio. Manifestar, Señor, las expresiones de dolor sin sentir vergüenza por ello, pero terminando en adoración a ti. Siempre. Enséñanos, Señor. Transfórmanos. Gracias por esta preciosa lección. Oramos en el nombre de Jesús.